Hola, ¿qué tal? Nuevamente me da mucho gusto el poder estar aquí con cada uno de ustedes para poder meditar una vez más acerca de la palabra de Dios. Yo soy el hermano Maclovio Cantú de la primera iglesia bautista de Monterrey. Y la meditación que vamos a estar viendo, vamos a estar meditando, la podemos encontrar ahí en Gálatas capítulo 6 y los versículos van a ser del 1 al 10. Gálatas 6 del 1 al 10. Vamos a dar lectura a este pasaje, el cual dice así: Hermanos, si alguna fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gracias a Dios por esta palabra. Vamos a orar antes de comenzar. Bendito Padre, Señor, gracias te damos. Glorificado sea siempre tu nombre, Señor. Permite que esta meditación que vamos a tener en estos momentos sea de bendición y de edificación para cada uno de los que vamos a estar escuchando. Porque todo esto a ti te lo ofrecemos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, miren, esta meditación la he titulado No desfallezcamos en hacer el bien, porque nos detalla claramente cómo debemos comportarnos y conducirnos con nuestros hermanos en Cristo, cuando estos ya sea que hayan caído o que se encuentren en alguna situación de pecado. Pero asimismo nos habla de que también debemos actuar haciendo el bien a nuestro prójimo. Ahora, el contexto bíblico de esta carta a los Gálatas se remonta a aquellos tiempos en donde se daba una lucha de Pablo contra los falsos profetas, porque estos intentaban infiltrar ideas o ciertas doctrinas falsas, de tal forma que los cristianos de esa iglesia de Galacia pudieran ser sometidos o vivieran conforme a la ley de Moisés, la ley mosaica, para vivir en lugar de vivir bajo la guía del Espíritu de Dios. Estos falsos maestros de la ley, muchos de los cuales eran judíos también, afirmaban que la salvación solamente podía ser obtenida a través de la observancia y del seguimiento de esta ley mosaica. Inclusive ellos incluían lo que era como parte de la circuncisión. Pablo, él se opone a estas afirmaciones porque cree que la salvación no se obtiene por obras, sino, como sabemos, por la gracia de Dios a través de la fe que es en Jesucristo. Para reforzar esto que él cree, que Pablo cree, él les recuerda cómo él vivió su propia vida y transformación en una época donde vivió según la ley antigua y por lo tanto persiguió fuertemente a la iglesia de Dios y él siempre trató de destruirla. Aquí es muy importante, pienso yo, que mencionar que si la salvación entonces fuera por obras, entonces nosotros podríamos jactarnos de que la salvación la podemos obtener por nuestros propios méritos, porque pudiéramos pensar que yo puedo ser salvo porque me porto bien, o porque soy muy servicial para con los demás, o porque hago muchas cosas buenas como ayuda a los desvalidos,
o voy muy frecuentemente a apoyar también en hospitales a la gente que necesita. Y si actuáramos o pensáramos de esta manera, estaríamos haciendo todo lo contrario a reconocer humildemente nuestra dependencia de Dios. No estoy diciendo que sea malo eso que estamos haciendo, mas sin embargo debemos entender que nuestra dependencia debe ser única y exclusivamente de nuestro Dios. Para Él trabajamos, ¿verdad? Porque de otra manera solamente estaríamos diciendo de que mi trabajo es el que a mí me ampara para poder recibir la salvación. Es por esto que Pablo afirma que la doctrina de la salvación por gracia es el corazón mismo del mensaje evangélico, que proclama que Dios ha hecho un sacrificio por nosotros a través de Jesucristo y que nos invita a acercarnos a Él con fe y con confianza. Si continuamos con el mensaje leído, en los primeros versículos, Pablo hace hincapié en que los hermanos en Cristo son responsables de sus actos y que por lo tanto debemos ser amables, pacientes, condescendientes cuando los demás fallan. El versículo 1 nos menciona y nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces Dios mismo nos llama a ser mansos, espíritu de mansedumbre, porque esta es una expresión de amor y que nos lleva por ende al cumplimiento de la ley de Cristo, como lo describe el versículo 2. Y si buscamos actuar de esta manera, como nos advierten estos dos primeros versículos del pasaje leído, pienso que nos mantendríamos muy alejados de diversos problemas. Evitaríamos inclusive el andar juzgando a los demás, sobre todo cuando ese o esos hermanos en Cristo hayan tropezado por alguna falta que hayan cometido. A todo esto, aunque el pasaje nos exhorta a ser considerados con los demás, lo cierto es que todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. ¿Y por qué lo digo esto? Porque ahí en el versículo 7, en Gálatas 6:7, Pablo nos recuerda en una como fría advertencia que no nos engañemos, porque Dios no va a poder ser burlado, y todo lo que el hombre va a sembrar o siembre, eso mismo también es lo que él cosechará. Dios es un Dios justo, y esto nos lo hace entender mediante una metáfora de la siembra y la cosecha, en donde un agricultor planta semillas y las cuida, y lo que es de esperarse es que estas semillas comiencen su proceso de desarrollo. Entonces empieza a brotar la semilla, se da crecimiento de la planta y luego finalmente da su fruto. Entonces ya va a estar lista para su cosecha. Del mismo modo, todo lo que una persona plante en su vida, es decir, en su propio pensamiento, en sus acciones, en su comportamiento, también después dará fruto, ya sea bueno o sea malo. Si esa persona se centra en satisfacer solamente los deseos para sí mismo, para su carne, y en eso es lo que invierte, entonces esa persona va a cosechar frutos de maldad. Pablo describe este fruto de la carne y en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, y como si lo leemos podemos darnos cuenta de que pues es una lista nada agradable, ¿verdad? En cambio, Pablo explica cómo el Espíritu Santo produce fruto bueno en las personas y en cuanto al aspecto que tiene, y lo podemos ver eso en Gálatas 5, 22 y 23, porque sabemos que dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que andan por el Espíritu van a tender a rechazar los deseos de la carne, porque los deseos de la carne incluyen, como ya lo sabemos, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, envidias, borracheras, orgías y cosas muy semejantes a estas. Y así lo dice la palabra de Dios. En la Biblia podemos encontrar ejemplos
de personajes que en algún momento de su vida pasaron por situaciones también así en las que ellos decidieron sembrar para los deseos de la carne. Podemos ver, por ejemplo, el caso del rey David, que aunque la Biblia nos lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, ahí en 1 Samuel 13:14, pero también en algunos momentos de su vida pasó por situaciones en las que él sembró acciones y deseos para su carne. Por ejemplo, ahí en 2 Samuel 11 y 12, del 1 al 15, vemos cómo el pasaje nos narra que David, en una ocasión que él debería haber ido a la guerra junto con su ejército para pelear contra los amonitas, en esa ocasión él no fue y se quedó ahí en su casa. Dice que al estar en una terraza vio a lo lejos una mujer muy hermosa llamada Betsabé. Ya era una mujer casada. Su deseo por ella era tanto que envió mensajeros para mandarla a llamar, y una vez que ella llegó a su casa, él se aprovechó y se acostó con ella. Después de un tiempo, ella le manda a decir que había quedado embarazada. Cuando el rey David supo de esto, trató, o más bien tramó, ¿verdad?, el cómo librarse del marido de ella, ¿verdad?, para que no supiera. El caso de Urías, un hombre bueno que servía al ejército de su rey David, ¿verdad? Entonces el rey David manda que lo pongan a Urías en lo más difícil, lo más recio de la batalla, ¿no?, para que éste muriera. El pasaje nos dice que finalmente Urías murió en el medio de la batalla, y así David pudo tomar a Betsabé como su esposa. Nació el bebé fruto del encuentro entre situación adúltera entre David y Betsabé. La Biblia nos dice que lo que David había hecho fue completamente desagradable a los ojos de Dios, los ojos de Jehová. A Dios no le agradó el comportamiento de David, y al ver que David seguía sin arrepentirse, le envió un profeta, Natán, con un mensaje. Y la misma palabra nos dice que ya estando Natán con David, le narró el mensaje de Dios con una historia sobre dos hombres, uno rico y uno pobre. El hombre rico, que tenía muchas posesiones, en una ocasión se le antojó disponer de la única posesión más preciada que tenía el hombre pobre, y se la arrebató. En forma general, David se enojó mucho al oír esta historia. Dijo que el hombre rico, fíjense, lo pensó, merecía morir. Natán le dijo: pues ese hombre rico eres tú. Allá en 2 Samuel 12, del 7 al 10. David entonces se dio cuenta que había obrado muy mal, pero él se arrepintió delante de Dios en ese momento. Sabemos que Dios lo perdonó, pero Natán le había dicho también que su pecado le iba a traer grandes consecuencias. El bebé nacido moriría y su familia sufriría mucho debido a ese pecado. Y estas consecuencias pues también afectaron posteriormente a su familia y al reino de Israel. El pecado de David causó conflicto, muerte y una serie de problemas que duraron por mucho tiempo. Entonces las decisiones que tomamos o que sembramos en nuestra mente, en nuestro corazón, sean buenas o sean malas, tarde o temprano habrán de pasar por un tiempo de cosecha. Y lo que sabemos es que los frutos serán de corrupción o serán para vida eterna, como se menciona en el versículo 8 del pasaje leído. Entonces podemos entender la gran trascendencia de nuestras decisiones y de nuestras acciones, y lo mucho o poco de cómo éstas pueden impactar, por ejemplo, pues en nuestra congregación donde nos reunimos, en nuestros seres queridos, en los seres que están a nuestro alrededor, porque también van a determinar estas acciones la calidad de nuestro testimonio como seguidores de Cristo a todos aquellos que aún continúan caminando en la oscuridad, alejados de la palabra de Dios. Es por esto que somos llamados a restaurar y no juzgar a nuestros hermanos que han caído en pecado o que han cometido faltas y que han dañado al cuerpo de Cristo. En el caso de los que ya han sido, que son salvos, ¿verdad? El espíritu de mansedumbre entonces es lo que nos manda la palabra de Dios y que debemos cultivar.
La mansedumbre entonces tiene que ver con considerar a los demás como superiores a nosotros, al ceder básicamente nuestros derechos por ellos. Filipenses 2, del 3 al 4 nos dice lo siguiente, dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, es decir, entre otras cosas. Entonces la mansedumbre puede ser manifestada de la siguiente forma. Puede ser cuando perdonamos o cuando podemos llegar a perdonar a los demás. Es decir, si alguien me ha causado algún daño que afecte a mi persona, puedo llegar a ser capaz de dejar a un lado mis sentimientos desde resentimiento y puedo buscar la reconciliación en la medida posible con ese hermano, ¿verdad? Otra cosa en que puede ser manifestada la mansedumbre es cuando busco la paz y la unidad con los demás. Otra es cuando confío en Dios y entiendo que Dios es el juez y Él se encargará de hacer justicia, solamente Él y no nosotros, especialmente cuando hemos sido agraviados. También cuando renuncio a mi propia venganza, dejando a un lado de la idea de vengarme por el daño que yo he recibido, ¿verdad? Y que por lo tanto confiar en Dios vuelve a ser mi iniciativa. Y otra es cuando mantengo una actitud de humildad ante mi hermano. ¿Cómo? Pues reconociendo que somos débiles, pero no permitiendo que el orgullo se enseñoree de mi persona y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios para superar las situaciones difíciles. Jesús representa el mayor ejemplo que vivió con espíritu de mansedumbre. Y había otros personajes también en la Biblia, como es el caso de la figura de Moisés, que también vivió bajo un espíritu de mansedumbre. A pesar de ser una persona él con carácter fuerte, pero él decidió también finalmente aferrarse a Dios y seguir bajo ese espíritu. Ahí en el versículo 9 del pasaje que leímos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La palabra nos dice que no debemos cansarnos de hacer el bien y mayormente a los de la familia de la fe. Aunque sabemos que muchas veces también los cristianos pasamos por situaciones que nos hacen desanimarnos y dejamos de remar en el banco de nuestro Señor. Por ejemplo, quizás nos haya pasado que cuando llevamos mucho tiempo trabajando para el servicio del Señor en algún ministerio de la iglesia, podamos llegar a experimentar un enfriamiento o cansancio espiritual por hacer el bien hacia los demás. Y esto no significa que hayamos dejado de creer o experimentar las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida a través del ministerio, sino que con el tiempo se nos presentan situaciones diversas que pueden llevarnos a enemistarnos o enfriar nuestras relaciones. Porque en vez de intentar hablar con la persona para buscar reconciliarnos, preferimos guardarle un resentimiento y por lo tanto caemos en pecado al no buscar el perdón. Y al no perdonar resulta que ya con el correr del tiempo vamos reduciendo nuestro entusiasmo, nuestra dinámica con la que comenzamos a trabajar. Es decir, alegres, creativos, gozosos, amorosos. Y el trabajo en el ministerio, ¿verdad? Entonces, después de tiempo, viene a ser gravoso, más rutinario, ¿verdad? Porque mantenemos ese pecado, mantenemos esa actitud hacia los demás, a tal punto que deberíamos en muchas situaciones decir, ¿sabes qué? Pues ya no quiero trabajar en ese ministerio. Y a veces nos justificamos también diciendo que alguien más pudiera hacerlo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos exhorta finalmente y nos advierte para que no desfallezcamos y no nos dejemos vencer. Entonces debemos partir de lo que son nuestras bases, es decir, recordándonos a nosotros mismos que hemos sido rescatados de la mugre, de la escoria, donde anduvimos, y que al haber reconocido que Jesucristo pagó por nuestros pecados, hemos sido hechos hijos de Dios, y que ahora Dios nos da una nueva identidad en Cristo, ¿verdad? Para poder llevar a cabo sus buenas obras. Damos gracias a Dios por esta meditación, que ha sido de gran bendición entre nosotros.
Dios sea con nosotros, Dios les guarde. Amén.